desde Zoom. eh, Cada vez que vayamos a hablar, debemos utilizar el micrófono para que las personas que estén conectadas nos puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la asistencia a este espacio. Esta es la juntanza en educación en el campo de la salud en la ruralidad. La idea de este espacio es que, pues, primero nos conozcamos las experiencias que algunas de las personas invitadas tienen para aportar sobre ese trabajo en los contextos rurales, pero a través de una educación para la salud, y que nos podamos plantear este proceso como un trabajo a futuro. Es decir, que lo que vayamos a conversar aquí no se quede solo, digamos, como para la socialización en este espacio, la discusión, sino que sea como un grupo que nos permita generar estrategias a largo plazo, específicamente para un pregrado muy nuevo que hay en la universidad, que es entre la Facultad de Educación y la Facultad Nacional de Salud Pública, también con el apoyo del INER, y es el pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz, que ahora el profesor Hader les va a explicar más a profundidad de qué se trata. Entonces, también la idea de esta juntanza es que podamos pensarnos esa educación para la salud en la ruralidad, pero también contextualizada y que pueda aportar a ese nuevo pregrado que ha sido construido también en red con diferentes actores, comunidades, también profesores, diferentes universidades, pero que nos ha permitido también seguir construyendo esa pedagogía que queremos y nos pensamos también para la ruralidad. Entonces, bueno, les voy a explicar la metodología de este espacio. Sara, por favor. Siguiente. Bueno, entonces el objetivo de esta juntanza, adelante, bienvenidas. El objetivo de esta juntanza es entonces promover la construcción de salud en la ruralidad a través de procesos educativos que reconozcan los saberes colectivos, modos de vida y la identidad de las poblaciones rurales, ¿cierto? Entonces esa es como la intención de la construcción de este espacio. Aquí entonces la idea es conformar un grupo cuyo eje articulador sea precisamente ese pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz, como les mencioné, que eso que podamos construir acá, hablar acá, finalmente pueda apoyar y aportar al pregrado, pero realmente no es solo el pregrado, sino también esas otras experiencias que cada uno y cada una de ustedes hace o se prefigura realizar dentro de la ruralidad, y seguir reflexionando sobre lo que implica la salud en las ruralidades y cómo se construye a través de la educación el fortalecimiento de la salud, ¿cierto? Cómo ese papel educativo, digamos, tiene una función también transformadora de los territorios. Entonces vamos a tener 3 momentos. En el primer momento se va a dar la presentación de cómo fue esa construcción del pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz. En el segundo momento, algunos de los invitados van a presentar esas experiencias que han tenido en la educación para la salud en esos contextos rurales, y digamos que van a estar orientadas alrededor de 2 preguntas. Una, ¿cuáles han sido esas experiencias educativas en salud? Y cuál ha sido el aporte educativo de estas experiencias a la salud, ¿cierto? O sea, cómo esas experiencias educativas o cómo la educación le ha aportado a la salud. Cada uno de los participantes entonces tendrá 7 minutos, y en un tercer momento ya es como qué esperamos aportar para el pregrado en uno de los ejes que hace parte de uno de los ejes formativos del pregrado, que es Buen Vivir y Salud Colectiva, desde el rol que cada uno de ustedes tiene de pronto en sus organizaciones, en sus comunidades o a las entidades a las cuales pertenece, y qué perspectivas ustedes pueden proponer para
que este trabajo en red pueda seguir en el tiempo. Es decir, que el objetivo de la conformación de las juntanzas dentro del Congreso, ¿cierto? Sí se pueda dar como a largo plazo y que no solo se quede en ese espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, para iniciar, quiero proponerles un ejercicio. Van a cerrar todos los ojos. O sea, todos van a cerrar los ojos. Van a pensar en qué es eso que los conecta con la ruralidad. ¿Qué fue lo que a ustedes los hizo venir hoy acá a este espacio de la juntanza? O si nunca de pronto habían tenido alguna conexión con la ruralidad y quieren saber también de qué se trata. ¿Qué aromas les recuerda la ruralidad? ¿Qué los hace sentir esos aromas? Esos recuerdos y esas sensaciones de aromas, también personas, ¿cierto? Que les refieren la ruralidad, van a traerla simbólicamente a estos espacios y vamos a ambientar ese espacio alrededor de eso, de esos significados, de esos olores, de esas personas, de esas experiencias. Y vamos entonces a entrar en contacto con lo rural, aquí desde el urbano. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, para entrar en materia, le doy la palabra al profesor Jader Calderón, quien es el coordinador del pregrado en Ruralidad y Paz, el pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz, quien les va a explicar el programa. Muchas gracias, profe María Isabel. Y a todas y todos, muchas gracias también a propósito por eso de qué nos conecta con la ruralidad. Creo que lo primero pues es precisamente como la vida. Creo que hablar de la ruralidad necesariamente nos conecta con la vida en múltiples formas. Hoy quiero compartirles, obviamente por tiempo también, algunos elementos claves de lo que es este pregrado, que es también como dale, un, pues un nuevo, esa no es, la, la del pregrado, dale, ese. Bueno, este, eso es un nuevo pregrado, digamos que tiene una historia bastante larga, 12 años en construcción, o sea, un sueño que hoy ya podemos decir comenzamos a hacer realidad, y es un programa, digamos, de profesionalización, una carrera para campesinas y campesinos para el país. O sea, pensada, construida con las mismas comunidades. O sea, a través de procesos de extensión, de investigación, empezamos unos diálogos con las comunidades de diferentes ruralidades. O sea, porque Colombia es demasiado diverso. Y a través de esos diálogos fuimos como identificando qué es lo que realmente necesitamos nosotros para evitar la ruralidad, transformarla. Y una de las cosas que más fue insistente, lo traigo yo acá, es como algunas preguntas que nos hacían líderes y lideresas, ¿cierto? ¿Qué tanto conocemos y dialogamos con los pobladores rurales y sus ecosistemas? ¿Cómo educar para que la gente no se vaya del territorio? Sobre todo fue muy insistente, esas eran las que más afloraban y salían, ¿sí? Porque decimos, tenemos territorio, pero los muchachos se quieren ir, la gente ya no quiere estar. ¿Cómo hacemos para pensar realmente una educación
que sea pertinente y que pueda permitir quedarnos, no porque sea la última opción, sino porque sea la mejor opción. Entonces, por ahí va como, ¿sí? Este programa es un programa inter y transdisciplinario, o sea, tiene un alto componente de innovación, ¿sí? Social y comunitario, está orientada a pobladores y pobladores rurales. Ahí encontramos comunidades campesinas, pero también comunidades afrodescendientes, indígenas, raizales, pescadores, o sea, todos los que habitamos la ruralidad, ¿sí? Y obviamente está pensada para zonas, o sea, que son donde habitan los pobladores, donde habitan en zonas que han sido afectadas más por la guerra. Entonces también tiene ese componente, por eso paz, ¿sí? Porque es un programa a través de los cual es un aporte, una apuesta como universidad en la construcción de paz territorial. El programa, pues ya tenemos el registro calificado por 7 años, inicialmente para 3 regiones, el Oriente, la seccional el Carmen de Viboral, en Urabá, no hemos empezado, pero esperamos comenzar en el 2024-1, haríamos la cohorte allá, y Nordeste en Amalfi, ya, o sea, en este momento ya empezamos hace 20 días, o sea, el 4 de agosto comenzamos ya clases en el Oriente y en el Nordeste. Allí tenemos algo como para llamarnos la atención. La mayoría, por ejemplo, en el Oriente, el 53% son mujeres. En el Nordeste es el 76% mujeres, ¿sí? Y son de ruralidad dispersa y ruralidad lejana, la gran mayoría, ¿sí? Hay personas que incluso, por ejemplo, en el Nordeste, que son del sur de Bolívar, de Barranca, ¿sí? Tenemos personas en el Oriente incluso que vienen de Boyacá, que vienen de otras zonas de, o sea, no es solo de esas subregiones. Y de las regiones apartadas, tenemos de Argelia, de Nariño, de San Carlos, de San Luis, San Rafael, o sea, no son incluso los más cercanos. Entonces ahí se cumple. Este programa, entonces pasa, este programa tiene como propósitos formativos formar pedagogas y pedagogas de la ruralidad y la paz en contextos territoriales, obviamente diversos, ¿sí? Y acá, pues obviamente vamos a hacer, formarnos desde el saber pedagógico, didáctico, la formación inter y transdisciplinaria, obviamente de las ruralidades, ahorita les explico sobre eso, pero buscando que sean capaces de comprender y transformar realmente la complejidad de lo que son las ruralidades, porque a veces la ruralidad simplemente la reducimos al aspecto agropecuario y en las ruralidades tenemos que ver con complejidades, con asuntos tan vitales precisamente como el agua, los ecosistemas, la biodiversidad, la alimentación y obviamente también los sistemas agropecuarios, pero no es lo único, ¿sí? Hacia el fortalecimiento de sus territorios y la toma de decisiones de carácter local, regional. Aquí buscamos mucho, sobre todo, fortalecer liderazgos, porque ya reconocemos que existen muchos líderes y lideresas. La mayoría de los que están acá ya estudiando son líderes y lideresas, incluso que llevan 20, 25 y hasta 30 años trabajando en sus comunidades, ¿sí? Y que ven en eso una oportunidad que favorezcan el buen vivir de las comunidades rurales y los ecosistemas que habitan. Miremos que ahí esa perspectiva del buen vivir aparece precisamente como transversalidad y como una intencionalidad formativa del programa. Sigamos. Nosotros acá hemos construido esto como el árbol de saberes un poco para explicar qué es lo que trabajamos acá, ¿sí? Entonces ubicamos como metafóricamente el árbol. Aquí en las raíces ubicamos el campo de formación inter y transdisciplinario, precisamente que tiene que ver sobre todo con todos esos, las ruralidades, sostenible con equidad. Y tiene 3 ejes: naturaleza y territorio, gobernanza, autonomía y liderazgo, buen vivir y salud comunitaria. Son como las raíces. Tenemos el tronco, para nosotros es como precisamente el que posibilita el construir tejido, el interrelacionar, el vincular, el generar también acciones, que es
el campo de formación pedagógico, investigativo y de interacción. Aquí tenemos pedagogías para la ruralidad, prácticas pedagógicas e investigativas desde la diversidad rural y comunicación popular y animación sociocultural. Y tenemos las ramas del saber, son como líneas de profundización, que más o menos van ubicando los campos de acción de estos profesionales, pues una vez ya termine su formación, que estarían pedagogía del territorio y la gobernanza territorial, pedagogía del buen vivir y la salud comunitaria, pedagogía en educación rural y paz territorial. Y aspiramos que fruto del proceso formativo poder generar como frutos propuestas creativas comunitarias que sean transformaciones en sus propios territorios. Pasar. Aquí esto también un poco para entender este programa de formación, digamos, también está a 4 años y medio, 9 semestres, ¿sí? Y lo ubicamos como una espiral, un poco para comprender cómo lo trabajamos, es de que a medida que vamos avanzando en el proceso formativo, en el primer año, ellos van a trabajar asuntos que tienen que ver con la contextualización, después van problematizando, estableciendo diálogos de saberes inter y transdisciplinario, generando reflexión y acción para construir sus propuestas comunitarias, pero cada año, o sea, durante cada año, ellos tienen que ir abordando, o sea, los ejes de formación siempre dialogan con unos problemas, unos ejes problemáticos, unas preguntas orientadoras. Lo vemos más claramente, ¿vale? Aquí en la malla curricular, aquí quiero mostrárselas. Hay que verla en dirección vertical, son los ejes de formación, y de manera horizontal tienen que ver los semestres y años que están como por colores. Entonces, digamos, este es el primer año, los 2 primeros semestres, las y los estudiantes van a tener como preguntas orientadoras: ¿cuál es la situación actual de mi territorio y mi comunidad? ¿Cómo puedo reconocer y valorar su bienestar? ¿Cuál es mi papel en la vida de mi territorio y mi comunidad? ¿Sí? Entonces, todos los espacios de formación de este año, todos estos 2 semestres, deben contribuir desde las áreas de saber a responder estas preguntas orientadoras. Entonces, la idea es que no sea cada curso, cada uno tratando de hacer o dar un poco de tema, sino tratar de tejer, de interrelacionar. Entonces, podemos ver como ejemplo el primer semestre que ya comenzamos. Entonces, desde el eje, aquí tenemos naturaleza y territorio, tenemos temas como tierra, territorio y ecosistemas de las comunidades rurales, características y condiciones agroambientales del territorio, geopolítica, extractivismo, sistemas de información sobre la ruralidad, gestión y manejo de sistemas productivos y ambientales, economía social y solidaria. Tiene que ver mucho con todos los asuntos de la administración del territorio. Pero en el eje del buen vivir, por ejemplo, que es el que nos está convocando acá, y la salud comunitaria, tenemos el buen vivir, que es vivir bien en el territorio y la comunidad. O sea, como entrar, comprender qué es eso, trayectorias de vida y relaciones intrafamiliares e intergeneracionales, soberanía alimentaria y agroecología, salud mental comunitaria y prácticas de cuidado en la ruralidad, políticas públicas y salud comunitaria en la ruralidad, educación para la salud rural colectiva y ambiental. O sea, todo esto van a estarlo viendo pues como eje de buen vivir. Y así, pues cada eje de formación tiene, ¿sí?, como sus espacios. Pero esto también hay que verlo en esa dirección, como les decía ahorita. Entonces, digamos, por ejemplo, este primer semestre, aquí están viendo tierra, territorio y ecosistemas rurales, lo rural, las ruralidades y las poblaciones rurales, buen vivir, vivir bien en el territorio y la comunidad, pedagogía desde la diversidad cultural, cartografía social y territorial y español académico. Eso del español es porque es una política ya de la universidad para todos los pregrados, pero acá lo ubicamos es un poco cómo ellos también pueden vincular asuntos de el escribir, la oralidad, los asuntos de la comunicación para fortalecer un poco los procesos. Entonces, todos estos tendrán que ir aportando y así vamos haciendo como este es los 3 primeros años.
los 6 primeros semestres. Seguí. Pero para el asunto en los 3 últimos semestres ya no tienen cursos como tal, nombres, sino que se hace por líneas de profundización. Entonces acá, de acuerdo a cómo vayan avanzando, ellos todos tienen esos elementos de fundamentación. Entonces, como vayan avanzando, se van a organizar en líneas de profundización. Entonces, ya acá, todos los espacios de formación están orientados fundamentalmente como una especie de especialización para que tengan como más claridad sobre sus asuntos. Entonces, aquí trabajamos 3 seminarios de profundización de acuerdo a la línea. Trabajamos 3 selectivas vinculadas con la línea de donde estén. Y trabajamos todas las prácticas pedagógicas finales, ¿ya? Entonces, pues propuesta creativa comunitaria 1, 2 y 3, el trabajo de grado. Y ya tenemos también otros asuntos que tienen que ver con comunicación, periodismo y radio comunitaria, programas educativos a través de medios digitales, porque la comunicación también es fundamental para posicionar sentidos en la ruralidad. Dale. Aquí están como los campos de desempeño que tendrían 3 campos grandes que ubicamos un poco desde las líneas de profundización. Como docentes en contextos rurales, sean formales o no formales, ¿sí? Por ejemplo, comunitarios, como educadores populares y animadores socioculturales, como gestores de la educación para la salud rural colectiva a través de la educación para la salud y promoción de la salud enfocados desde la teoría del buen vivir. Aquí se retoma y por eso salud pública es uno de los aliados fundamentales acá, porque desde el pregrado también se quiere como retomar o se quiso retomar lo que anteriormente fueron los promotores de salud rural. Entonces hoy lo ubicamos como gestores de salud rural. O sea, ese va a ser una posibilidad de formar gestores de salud rural. O sea, tienen la comprensión de la ruralidad, pero hacen una línea de profundización más en salud rural. O sea, por eso todo estará enfocado. También gestores ambientales, porque es que tiene un componente muy fuerte también en términos de la gestión comunitaria del uso sostenible de los bosques, el agua, la biodiversidad, etcétera. O como gestores de gobernanza territorial, sobre todo en la función pública, administrando el territorio, la parte también, ¿por qué no la administración local, regional o nacional? Y como gestores de paz territorial. Tiene ese otro componente pues importante. Dale. Metodológicamente, pues el programa se desarrolla en una modalidad que nosotros llamamos modalidad a distancia, porque tiene la mitad del tiempo de formación es con presencialidad concentrada. O sea, ellos se encuentran cada 15 días, viernes, sábado y domingo, 8 horas continuas. El otro tiempo debe ser trabajo en alternancia en su propio territorio. Hay una admisión especial. O sea, esto no presenta en el examen normal de la universidad, sino que logramos que fuera una admisión especial. ¿Por qué? Por la población, tipo de población. Además, porque lo que se les indaga está vinculado con lo que ellos hacen. Entonces, formamos y indagamos un poco como por eso. Y lo otro es porque todos los que estén en el programa, primero, se deben de comprometer a estar con prácticas y desarrollar sus trabajos en comunidad, en un contexto rural. 2, deben tener el respaldo, el aval de una organización, una junta de acción comunal, una asociación, alguna institución que desarrolle trabajo en la ruralidad. Porque lo que buscamos también es que a través de la formación poderlos vincular con sus organizaciones de base y poder tener un impacto directo en su propio territorio, para no sacarlos de su territorio. Es un poco como el enfoque, ¿sí? Por eso aquí también tenemos mediaciones pues a través de otras tecnologías, bueno, acompañamiento y encuentros locales. Dale. Aquí venimos un poco, esta última parte, esta última diapositiva, cómo trabajamos la salud desde el pregrado, ¿sí? O sea, un poco las intencionalidades. O sea, ya vimos en el componente de formación, lo de salud rural, desde la perspectiva del buen vivir, es fundamental. No solo como un eje, sino como algo transversal en la formación. Entonces, primero, la visión que manejamos desde el pregrado es la salud como derecho humano fundamental.
para los buenos vivires de las comunidades rurales. Aquí, digamos, como apenas empezamos ya clases como tal, lo que les podemos decir es desde donde hemos ido construyéndolo. Este pregrado se trabajó mucho a partir de diplomados. Entonces, por esa manera íbamos recogiendo un poco, no solo los contenidos, sino también las metodologías, e íbamos construyendo con las mismas comunidades, las organizaciones y la universidad ese tejido. Pero ya empezándolo a hacer, siempre hemos trabajado eso, o sea, cómo suscitar en los y las estudiantes reflexión, problematización y construcción de propuestas creativas desde esas comunidades rurales sobre salud, enfermedad, en tanto proceso social históricamente construido, la salud como derecho humano fundamental, pero que integra no solamente lo individual, lo biofísico y espiritual, sino también lo colectivo. También acá indagamos por el significado de ese concepto de salud y de buen vivir, sí, en su propia comunidad. Lo del buen vivir no es solamente con pueblos indígenas. Los pueblos afro hablan de vivir sabroso, por ejemplo, en el atrato, pero las comunidades campesinas también, de alguna manera, tienen una perspectiva y siempre han tenido algunos asuntos de qué significa vivir bien o estar bien en su propia tierra. De algo también dice, mi tierra la quiero, la cuido, la protejo. ¿Sí? Bueno, desde un enfoque de salud también, desde el respeto de los derechos humanos. Entonces aquí tratamos de ayudarles a preguntarse también qué afecta la salud de las personas en contextos rurales. No es igual que en la ciudad, no hay la misma. Entonces es importante como caracterizar un poco eso. ¿Sí? El programa incluye exploración acerca también de qué se necesita para una vida saludable en su contexto rural, las distintas etapas de su trayectoria, ¿sí? Gestación, maternidad, transiciones, adultez, porque queremos lo intergeneracional. Un enfoque diferencial, o sea, incorporar allí variables étnicas, socioculturales, de género y hectárea. En últimas, con esto cierro, nosotros decimos que entretejer los conceptos de salud, buen vivir, significa reconocer la importancia de la convivencia comunitaria, la igualdad social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia y la paz hacia una relación armónica entre la comunidad y la madre tierra. Ambos conceptos están entretejidos al proponer una pedagogía del buen vivir como una opción para lograr la salud de las personas, la comunidad y el entorno. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la parte de la socialización de experiencias. Al final de esa socialización de experiencias, la idea también es que podamos tener una discusión acerca de cómo eso también puede alimentar esos otras visiones que ustedes tienen también de la ruralidad, pero también de esa educación en la salud rural. Bueno, entonces, bueno, a continuación el profesor Carlos Vázquez Londoño. Él es profesor del pregrado en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia y nos va a contar esa experiencia del componente de salud en el pregrado de Pedagogía de la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Primero que todo agradecerles la invitación y a ustedes pues por su presencia y compañía. Mi nombre es Carlos Vázquez. He venido trabajando desde hace un tiempo con comunidades, desde mi rural como médico, pues me enfoqué a trabajar con comunidades afro en el Chocó y comunidades indígenas. Y luego pues también tuve la oportunidad de trabajar acá en Antioquia y en otros lugares con comunidades indígenas, afro y campesinas. Vengo a hablarles muy rápidamente de la experiencia que he tenido en el área de salud, en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.
Em, yo vengo pues desde más o menos 2008 trabajando con la Organización Indígena de Antioquia, la OIA, en el área de salud. Y dentro de ese trabajo, conjuntamente en esa época, más o menos como hacia 2010, se empezó a conformar, o bueno, eso ya venía conformándose hace mucho tiempo, pero se fue también armando el currículo del área de salud de esta licenciatura. Es un poquito cercana a la estructura que vimos ahorita. Tiene un área, un comienzo que es básico, que son 6 semestres, y luego son 4 semestres en que los y las estudiantes se enfocan en un área. Y una de ellas es salud, otra es territorio y la otra es cultura y lenguaje. Sí, estas son 3 de las áreas. En salud, esto partió también de una necesidad que se veía en lo organizativo, porque la figura que había de promotores quedó vacía y ellos tenían una falencia en educación de personal propio en salud que estuviera en el territorio. Sin embargo, la licenciatura no estaba buscando llenar justamente como las áreas que exige salud, porque exigen unos objetivos muy eh, específicos en el SENA, que son como unas áreas formativas para poder entrar a trabajar en salud, ¿sí? Entonces se buscó un intermedio en el que ellos llegaran a ser gestores como líderes, lideresas o docentes en el área, pues en las comunidades, desde el saber propio. Entonces, parte pues, de la licenciatura reconoce pues como la concepción de salud integral, como con salud con la madre tierra, ¿sí? Entonces no es la salud individual ni de solo los humanos, sino también de la madre tierra. Entonces por eso está conectado con territorio, también con la comunidad, la convivencia, lo familiar y finalmente con la persona. Entonces los 4 semestres de énfasis se organizaron, em, 3 de ellos, los iniciales, de acuerdo con el ciclo vital. Entonces comienza el primero hablando de cuidados de la infancia, pero entonces se hace desde los saberes ancestrales, que es una de las asignaturas en las que he tenido la oportunidad de estar, y hay otras que son ya de pedagogía de la interculturalidad y otras áreas ya de pedagogía que ellos vienen reforzando, incluyendo etnomatemáticas, eh, lenguaje, literaturas propias, bueno, entre otras. La experiencia ha sido muy bonita porque teníamos o tenemos, pues teníamos antes de la pandemia, pero ya se está retomando, eh, encuentros locales que eran en la comunidad, y ese era el centro del trabajo, porque también se planteó una forma como de fortalecer la recirculación del conocimiento en la comunidad, ¿sí? Y las personas que están en la licenciatura buscaron también cómo promover esa recirculación del conocimiento y también cómo ellos volverse actores dentro de ese fortalecimiento. Em, la licenciatura pues ya viene en varias cohortes, ahorita va a empezar una nueva, y hemos logrado pasar épocas difíciles como la pandemia, que nos tocó trabajar virtual, o también en otras condiciones. Esto es en la sede de Urabá, la que sigue. Esto es con las comunidades, ya con la OIA, parte pues como con las comunidades Tule, que ha sido buena parte del trabajo, y también con las comunidades en Vera. De lo rural parte también con el reconocimiento de la salud en el territorio. Entonces la salud en el territorio está en las plantas medicinales, está en la alimentación propia, está en el reconocimiento, por ejemplo, para las comunidades de territorios sagrados o sitios sagrados, y también toda la ritualidad y prácticas, costumbres que pueden darse en torno al cuidado de la salud desde lo propio y también desde lo intercultural. ¿Qué frutos ha tenido esto a lo actual? Pues parte de estos diálogos de saberes nos han dado también elementos para que se esté formulando el SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, eh, que estamos ahora enfocando el trabajo con los Gunadule o los Tule, ¿sí? La última. Y pues también he tenido la oportunidad de acompañar procesos de educación en salud rural con comunidades campesinas y también con comunidades afro, también centrándose en el uso de las plantas medicinales, y pues en algunos también hemos llegado a buscar la transformación de productos para el uso local. Bueno, eso era, y muchas gracias.
Bueno, a continuación entonces, Elsa Pilar Parra Mojica. Ella es integrante de la Comisión de Educación e Investigación de la ACA, o sea, de la Asociación Campesina de Antioquia. Entonces, le damos la bienvenida. Buenas tardes para todos y todas, todes. Me invitaron a conversar, no a exponer. No veo tinto por ningún lado, así que esta palabreada es crítica. A palo seco. Bien, mi nombre, como dije, es Elsa Pilar. Llevo pues toda la vida en la ruralidad. Soy campesina que estudió, entonces ya no me creen que soy campesina. Mi labor pues en el proceso campesino inició a los 18 años, aunque antes hacía otras cosas comunitarias como alfabetizadora popular en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción, y desde ahí también tuve como la cercanía en todo lo que fue el proceso de salud desde la Comisión de Salud. Entonces, con la pregunta que había hecho la profe, lo que me puse fue a colocar aquí titulares y más bien como ponernos tareas, porque me demoraría un siglo contando cosas y experiencias que adolecen de una sistematización y que muchas de estas experiencias, producto también del conflicto armado, producto de muchas situaciones, se fueron como quedando y volvemos a arrancar y volvemos a empezar y volvemos a empezar. Pero hay diversas experiencias en las regiones y que no, y que cada región y cada organización las fue desarrollando. Entonces, en el año entre el 88 y el 2000, que se desarrolló pues toda una embatida terrorífica contra el campesinado, pues al extinguirse las formas organizativas, obviamente que las distintas comisiones de trabajo se embolataron y quedaron personas con saberes que cada vez más intentan rehacer o transmitir el conocimiento dentro de la familia o dentro de la comunidad, y que hoy en el Coordinador Nacional Agrario intentamos también recoger esas experiencias a nivel nacional, y menciono el Coordinador Nacional Agrario, que también pues ha estado muy cercano a este pregrado que se acaba de socializar por parte del profesor y claro, por ende la asociación campesina. Entonces, yo planteo que hay la necesidad de recuperar esas experiencias también desde la pedagogía, y en el caso de la ACA, más que un currículo que hayamos desarrollado como tal, hay como varias cosas que nos pueden apuntalar, sobre todo en el tema y muy desde la alimentación para la salud rural. O sea, en el caso de la ACA actualmente, decimos que alrededor de la alimentación se teje todo lo organizativo, pero alrededor de la alimentación se van tejiendo todas esas otras necesidades, saberes, experticias que es necesario desarrollar. Entonces, así como decimos que con agüita y cagajón se puede hacer un buen abono, también con agüita y buena alimentación se puede tener un bienestar, es decir, una muy buena salud. Esto, y que todo el tema de salud pues está cada vez peor por todas las causas que nosotros señalamos como estructurales y cada vez más profundas en la ruralidad. Y es que todo el modelo extractivo es
y todo ese modelo del monocultivo, los venenos, las malas prácticas, toda esa también aculturación incluso desde la misma salud, entre comillas, también ha inundado y ha envenenado las mentes de los campesinos. Entonces, se les fue metiendo poquito a poco, no podría decir la fecha, también tenemos esa responsabilidad de creer que es que solo con venenos, los venenos no solo vienen en el agrotóxico, sino todo ese manojo de pastillas, y que la salud preventiva no contaba. Entonces, ahí hay cosas que pensaría yo que de cara como a lo que sigue debiéramos reflexionar un poco más, y de cara también a la política pública, de cara a la sistematización y de cara a proponer rutas que venimos identificando también con un grupo de sanadores del Coordinador Nacional Agrario y gente que no es del Coordinador Nacional Agrario, pero que son personas que vienen tejiendo una red desde sus saberes, no solo campesinos, sino de medicinas ancestrales también de otros países. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Continuamos entonces con Liliana Aristizábal. Ella es profesora también del pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz, hace parte del comité académico del pregrado y también es integrante de la Corporación SEAM, Corporación de Estudios, Educación y Investigación Ambiental, y ella hoy nos va a contar pues un poco sobre también lo que ha hecho el SEAM en la ruralidad y bueno, y sus experiencias en la ruralidad. Buenas tardes para todos y todas. Qué placer estar el día de hoy como Pilar. Digo lo mismo y es que nos hace falta el tintico para amenizar esta conversa, la aromática, la planta medicinal que nos pone también en la lógica de lo que significa hablar de la ruralidad y también hablar de la salud en la ruralidad. Y pues así como la profe les dijo, yo no estoy aquí solamente por el pregrado, sino por una organización que lleva alrededor de 28 años trabajando no solamente en el oriente antioqueño, sino en otros lugares del departamento y del país, y que se conecta alrededor de algunos asuntos, entre esas la agroecología, la seguridad y la soberanía alimentaria y por supuesto la autonomía. Que es desde los lugares desde donde se ha movido la corporación SEAM, siempre en colaboración, relacionamiento, diálogo con los campesinos y campesinas en los territorios, y un ejercicio valioso alrededor de la gestión comunitaria del agua que tiene mucho que ver entonces con la salud. Y es que la corporación SEAM tiene más o menos unos 20 años de experiencia acompañando comunidades rurales en el tema de la gestión comunitaria del agua y específicamente en el tema de cómo el agua puede mejorar las condiciones de salud y de salud pública en sus territorios y en sus comunidades veredales. Y eso lo hace precisamente a través de un ejercicio de reconocimiento y de pedagogía del territorio y de las condiciones que tiene el agua, no solo desde la perspectiva, pues, o no solo como desde la idea de un derecho vital, derecho al agua, sino también desde cómo se mejoran las condiciones que tiene esa agua para que para que las comunidades puedan acceder a ellas en mejores condiciones y si se quiere desde una perspectiva occidentalizada en calidad, cantidad, inocuidad, ¿cierto? Pero desde una perspectiva por lo menos de las comunidades campesinas en condiciones mínimas y básicas que permitan no solamente el acceso, sino también condiciones sanitarias aptas para que puedan en conexión con la alimentación, pues generar bienestar a las comunidades y a las personas que tienen acceso a ello. Y eso lo hacemos
a partir de una metodología que conocemos o que llamamos la gota de agua. Entonces, la gota de agua lo que hace es como identificar todas las dimensiones que tiene una organización de acueducto veredal, lo que tiene la gestión comunitaria del agua en el territorio, no solamente en términos, digamos, técnicos, operativos, sino también organizativos y en conexión con la salud. Y ahí, digamos que las comunidades campesinas lo que hacen es que además de hacer un reconocimiento de las condiciones del agua, también identifican cómo pueden mejorar entonces esas condiciones como tal. Inicialmente, este ejercicio que se llama la metodología de gota de agua se desarrollaba solo hasta ahí, como un ejercicio, digamos, de gestión organizativa, comunitaria, que permitía mejorar condiciones alrededor del agua como tal, del acceso al agua y de la calidad, cantidad, inocuidad, bueno, de las características, pues como que tiene poder acceder, o yo no sé si acceder, pero por lo menos poder garantizar este derecho que las comunidades hacen a través de su propia gestión. Y los últimos 10 años ha venido incorporando entonces una bitácora que llaman como la bitácora de la salud, que tiene que ver con todos esos temas o esos asuntos que están asociados al agua y que tienen que ver ya con asuntos ya más de la salud, de las condiciones de salubridad, de el manejo que se le puede hacer al agua cuando el agua, por ejemplo, no tiene una condición de potabilización y exige otro tipo inclusive de prácticas un poco más cotidianas y sencillas que ayudan a mejorar las condiciones de salud de las personas y de la familia como tal. Y ahí entonces se pasa como por identificar, bueno, cuáles son esas características que tiene el agua, pero cómo el agua finalmente termina proporcionándonos no solamente nutrientes, sino que realmente es parte fundamental precisamente de que podamos estar vivos. ¿Qué puedo hacer para que si no hay unas condiciones de potabilización del agua, entonces en la vereda, sí pueda desarrollar algunas acciones prácticas al interior de mi casa, sí pueda desarrollar algunas acciones prácticas al interior de mi casa que me permitan que esa agua esté en unas mejores condiciones e inclusive que pueda acceder a algunas tecnologías apropiadas como los filtros, que hay filtros artesanales de diversas características que permitieran que el agua pueda ser tomada, sobre todo el agua para el consumo humano, pueda ser tomada en las mejores condiciones. Entonces, a través de esa bitácora de la salud que nos permite ubicar como cuál es la importancia que tiene el agua para la vida humana y específicamente para el consumo humano, se conecta también con temas de alimentación, de agroecología, pero también con temas de cómo la consumo ya directamente y cómo, digamos, mejorar es a través de esas prácticas cotidianas. El consumo del agua también ayuda a mejorar ciertas condiciones, inclusive de la economía del cuidado de las mujeres. Pues lo decimos es porque generalmente son las mujeres las que en la ruralidad se dedican precisamente a todas las actividades que tienen mucho que ver con el agua, ¿cierto? La alimentación, el lavado de ropa, ¿cierto? Y que además son acciones que tienen que ver con la salud, necesariamente tienen que ver con la salud. Entonces, una mujer que tenga que estar yendo cada X tiempo hasta el fogón de leña, las que tienen un fogón de leña relativamente cerca, si es así, hirviendo agua cada X tiempo para poder darle agua en una condición de calidad, pues o en unas buenas condiciones para su familia, tiene que invertir mucho tiempo en una de esas tareas. La posibilidad de incorporar, por ejemplo, un filtro de agua que puede ser artesanal o que puede ser de otros que aparecen en el contexto, posibilita que esa mujer tenga que invertir menos tiempo en esa tarea y que
probablemente, no sé si eso le asegure mayor calidad de vida, porque probablemente en la lógica que tenemos las mujeres, generalmente las ponemos nuevamente al bienestar o al servicio de las familias y de las comunidades. Sin embargo, son pequeñas cosas que nos van ayudando a avanzar en eso de disminuir brechas de género, pero también de ir adoptando o tomando prácticas sencillas que mejoren las condiciones del acceso al agua y que hayan mejores condiciones de salud para las familias y las comunidades campesinas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, justo a tiempo. Ahora continuamos entonces con el profesor Nelson Agudelo. Él es profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública y en este momento entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias. Sí, siguiente. Bueno, esta es una investigación realizada como tesis doctoral de la Facultad de Educación, denominada Educación para la Salud apoyadas con tecnologías digitales en comunidades rurales de Antioquia. Se trabajó específicamente en una vereda rural dispersa del municipio de Betania. De acuerdo a las preguntas que ustedes pueden observar, ven que es una investigación eminentemente cualitativa, a pesar de que mi formación en el área de sistemas, epidemiología, estadística es positivista. Consideré importante tener esa apertura porque me gusta la educación y considero importante, y a partir de las teorías y otras experiencias, que el abordaje directo con las comunidades es fundamental para mejorar los procesos de aprendizaje. El trabajo directo y la formación directa a nivel de piloto con las comunidades también es importante para identificar realmente cómo podemos llegar en el futuro a ellas. Siguiente. Hay tres antecedentes fundamentales. ¿Por qué lo rural? Inicialmente, cuando se identifican muchas problemáticas con respecto a las diferencias que existen entre lo rural y lo urbano, identifiqué que era importante abordar el concepto rural para buscar dar un aporte a la igualdad de oportunidades de educación para la salud en el sector rural. Porque cuando se conocen veredas en el sector, en la parte dispersa, realmente la educación para la salud es muy poca o es nula. Inclusive la parte de los servicios de salud, de la parte de asistencia médica también es muy precaria dentro de algunas comunidades de Antioquia. Entonces, a pesar de que existen brechas digitales, las dos primeras no les compete directamente al sector de educación para la salud, pero las demás sí. La visión es verla de manera positiva y asumirlas como retos. Lo que está entre cursivo básicamente es pensarlos de otra manera para que no sea una forma de identificar una brecha de invisibilizar o no desarrollar adecuadamente ciertos proyectos. Por ejemplo, hay una evidencia una brecha que se muestra mucho en determinadas teorías, es porque no se tienen sistematizados las experiencias para mirar cómo abordar la ruralidad. Yo creo que el aporte de una tesis como esta, de un trabajo como esta, es empezar a visibilizar estas poblaciones. Siguiente. Otro antecedente que también se toma en algunos conceptos o algunas teorías como una brecha es abordar la complejidad de lo rural a partir de la diversidad, la interculturalidad. Entonces también es un reto de procesos de formación y se vuelve un reto mucho más profundo cuando queremos desarrollar procesos formativos a partir del uso de tecnologías digitales, que era la puesta a prueba permanente dentro de esa visita con la ruralidad. No solamente desarrollar procesos formativos de acuerdo a sus intereses, sino de acuerdo al uso de unas tecnologías que, a pesar de esa brecha digital, existen muchas posibilidades de usarlas creativamente o de usarlas de otra manera offline, o convertir esas tecnologías digitales de manera impresa, de manera que ellos se puedan beneficiar de esas multimodalidades de aprendizaje. Siguiente. Otro antecedente es entender realmente cómo es la educación para la salud que deberemos brindar a las comunidades. Si no entendemos adecuadamente la educación para la salud desde una corriente más progresista, más crítica, más constructivista, posiblemente no estaríamos realizando procesos de educación para la salud, sin desmeritar que la información y la comunicación que pueden dar los recursos educativos digitales, tan bien elaborados, sirven adecuadamente para mejorar los procesos de aprendizaje sobre salud de las poblaciones. No es una educación en salud dirigida al talento humano en salud, no es una educación en la salud donde se oculta dentro del esquema general de la promoción de la salud
ni es específicamente la educación que se brinda del médico en la asistencia dentro de las instituciones de salud, sino que lo que se buscó en este trabajo es desarrollar una educación para la salud directamente con la comunidad, una comunidad 100% campesina, y realmente fue unos hallazgos bastante interesantes de trabajar con ellos. Desde el punto de vista del uso de las tecnologías, es tener en cuenta que la educación para la salud se desarrolla desde el esquema de un proceso formativo. Aquí no daría tiempo para explicarlo, pero más bien sigue los elementos de una metodología alemana que tiene en cuenta una pedagogía desde la formación, desde el concepto alemán, que tiene en cuenta que la idea es aportar al proceso de la transformación cultural de las personas. Una formación donde se busca que exista autonomía en el uso de esos recursos educativos digitales, que se usen esos recursos educativos digitales dentro de un proceso formativo adecuadamente, pero aquí es la autonomía que puedan lograr ellos a partir de esas ayudas didácticas para un buen vivir. Siguiente. Bueno, es una metodología eminentemente cualitativa, es un estudio de caso etnográfico, pues se estudió el contexto territorial, se diseñaron directamente con las poblaciones los recursos educativos, el mismo proceso formativo. La población rural sí puede aportar a los procesos formativos, eso logra mayor empatía con el investigador y con el formador. La población rural sí puede. No podemos decir directamente en la investigación de que aprende con recursos educativos digitales, pero que sí ayuda esa imagen, ese video, ese recurso multimedia a hacer una reflexión o a hacer una conciencia de sus valores como salud, si tiene desde el punto de vista de la salutogénesis un comportamiento saludable como tal, o hacer conciencia de aquellos factores que los afectan. Entonces se hizo un proceso de entender el contexto, un proceso de diseño de la formación colaborativamente y un proceso de formación sujeto permanentemente a observación y evaluación. Bueno, como fue un trabajo, pasemos a la siguiente. Bueno, simplemente cuando hablamos de recursos educativos digitales, son unidades concretas de aprendizaje que, si bien la ruralidad son diferentes, depende de su diseño, pueden adecuarse a cualquier ruralidad dentro del contexto de un plan adecuado de formación. Eso podemos pasar a la siguiente. Y con las mismas comunidades rurales, ellos con esta comunidad rural identificaron unos elementos que podrían diseñarse a nivel de recursos educativos digitales. Aplicamos los que están en colores más resaltados, pero los demás también fueron informados por ellos, que aportan a un proceso formativo como tal siguiente. Bueno, fue un proceso de trabajo profundo hermenéutico, donde se identificaron estas categorías. Las primeras ayudaron a entender el contexto, los significados de ese contexto. Las segundas a entender de que con ellos sí es posible desarrollar un proceso colaborativo, formativo y con el uso de tecnologías. Y bueno, finalmente fue importante identificar con ellos unos activos para la salud que ayuda a potencializar otros procesos de formación futuro. Activos para la salud que tenían ellos identificados, por ejemplo, que habían liderazgos adultos motivados por el trabajo comunitario, y otros activos para la salud como los jóvenes que no estaban identificados, pero que también vieron que tenían un compromiso adecuado con las comunidades y que eran los que podían posibilitar la ayuda al aprendizaje con tecnologías dentro de la comunidad. Siguiente, bueno, era eso en el tiempo que tengo. Bueno, continuamos entonces ahora con Eneida Puerta. Ella también nos va a mostrar acerca de una experiencia investigativa que ha realizado en los contextos rurales. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar todavía a esta hora. Yo he venido trabajando los temas de construcción de paz, conflicto armado, salud mental, territorio y restitución de tierras, y siempre me he preguntado como qué es lo que me ha llevado a investigar sobre estos temas, y la respuesta me conecta directamente con mis raíces, con mis papás, con mi mamá, con mis abuelos, abuelas, bisabuelos, porque soy hija de la ruralidad. Yo me identifico como campesina, una campesina sin tierra, una campesina que estudió, que no vive en la ruralidad, pero que sigo siendo campesina, y creo que nadie puede quitarme pues como ese título que me ha asignado y que creo que hace parte de mi vivencia. A partir de eso, entonces, cuando empiezo a estudiar la maestría en salud mental, yo me hago la pregunta de cómo se configura tejido social en contextos afectados por la violencia, y llego al municipio de San Carlos, del cual hago parte porque allí viví
los mejores años de mi adolescencia, pero también los más difíciles, y me encuentro que la configuración de tejido social se da en medio de la adversidad de la misma guerra, porque sabemos que Colombia es un país que se ha construido en medio de la guerra y que esta guerra ha ocupado gran parte de la historia del siglo XX y XXI y que ha afectado principalmente a la ruralidad. Tenemos más de 9 millones de personas víctimas y de estas 8 millones lo son por desplazamiento. Y cuando a una persona lo desplazan, lo sacan de su tierra, no únicamente le están quitando ese pedazo de tierra, sino también una identidad, una historia, unas costumbres, se fracturan los tejidos sociales, los lazos familiares, los lazos territoriales. Entonces yo me preguntaba, bueno, y en medio de todo eso, ¿cómo se configura esa salud mental y ese tejido social? Y me encontré con cosas que no son extraordinarias, pues son de hecho de la vida cotidiana, y encontré entonces que se configuraba tejido social en medio de la fiesta. Una fiesta que en medio de la guerra era difícil de realizar, pero que allí estaba presente porque era un espacio para el encuentro, para la palabra, para la narración, para compartir el alimento. Encontré el tema de las tertulias, los convites, las meriendas como formas de resistencia, porque hubo un momento, y yo creo que esto no es un secreto para nadie, que la gente no podía salir después de las 5, ni en el pueblo ni en la ruralidad. Entonces salir también era un acto de resistencia, pero esto se hacía en medio del juego y la comida. Siento que son estrategias demasiado potentes y de las cuales tenemos que aprender en los procesos de construcción de paz y también del cuidado de la salud mental. Esta es como la primera experiencia. Ya en la segunda, a partir de como de mi estudio también del doctorado en ciencias sociales, yo empiezo a preguntarme también en San Carlos por qué la gente quiere volver a esos lugares aun cuando están en medio de la inseguridad, habían minas antipersonales, las condiciones de vida realmente estaban insatisfechas. Y entonces me empiezo a preguntar cómo los arraigos a la tierra y la vida cotidiana de campesinos aportan los procesos de construcción de paz territorial en el marco de la restitución de tierras. Y lo estoy haciendo a través de un trabajo etnográfico, y allí, pues como muy brevemente, y entre muchas cosas, he encontrado que que hay lugares para el arraigo. La tierra, el terruño, la casita, la escuela, la casa comunal, los charcos, la piedra, son lugares del arraigo porque han creado unos vínculos que conectan a las personas con esos lugares. Y digo yo que en un tiempo moderno, donde ser campesino es cada vez más difícil, el arraigo se convierte entonces en un acto de amor y resistencia, y que tiene dimensiones. La dimensión política del arraigo entonces también es el mayor poder decidir. Quedarse en la tierra se convierte en un acto político, que la gente se quede porque siente que en estos lugares puede cumplir sus sueños, sus proyectos de vida, y que si decide irse, decida hacerlo porque siente que quiere expandir la vida más allá de esos lugares, pero no porque la violencia y la guerra nos expulse o nos destierre. Y unido al tema del arraigo, pues también entonces encuentro que en los procesos de restitución de tierra, la gente lo que viene diciéndome es que sí, es necesario que se restituya la tierra, pero también que es un bien privado, pero también es necesario que se restituya y se garanticen las funciones colectivas del territorio, es decir, que la gente pueda fortalecer su identidad, pueda tener seguridad alimentaria, pueda que se garantice el arraigo, la movilidad y el encuentro, el disfrute y la espiritualidad, que son funciones que tuvieron que ponerse en pausa en medio de la guerra, pero que la restitución de tierras tiene que velar porque eso se cumpla, y que también se restituyan los bienes comunes para los cuales sí no se ha trabajado en el oriente antioqueño, creo que muy poco, es decir, cómo se va a restituir o recuperar el agua que se represó, el agua que dejó de cumplir la función social que debía cumplir. Y esto, y ya finalizo, debe estar acompañado también de una lectura crítica del territorio, y es que la ruralidad en este momento está afrontando unos desafíos muy de la mano
modernidad, el capitalismo, y esto creo que para que lo recuerden, hay un fenómeno que se llama migración por amenidad, y es que las personas de la ciudad están yendo a la ruralidad porque sienten que allí quieren pasar unos momentos, son personas ya más bien adultas que quieren pasar su vejez de una manera más tranquila, pero que no están viendo la tierra como una posibilidad para la siembra y para la producción, y entonces están entrando en una confrontación con los campesinos porque ellos dicen, estamos pasando de ser los dueños de la tierra a ser los mayordomos de las fincas porque los están comprando a bajos precios. Entonces ese fenómeno le tenemos que seguir la pista y también trabajar en los nuevos liderazgos. Yo he encontrado que en la ruralidad hay liderazgos comunales, comunitarios, femeninos, pero los liderazgos juveniles nos están diciendo que tenemos que transformar también otras maneras. Entonces allí el arte, el juego, la palabra, los murales, la música son totalmente potentes para la construcción de paz y el cuidado de la salud mental, que además es otro desafío que tenemos que enfrentar en la ruralidad. Bueno, y para finalizar, como esta socialización de experiencias, pues tenemos también a Andrea Herrera. Ella es egresada de la facultad, ahora está en extensión de la Universidad de Antioquia, y pues ahora ella nos hablará desde otro lugar, pero también desde sus experiencias también que ha tenido en la ruralidad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al espacio. Bueno, también el proyecto del que les voy a hablar un poco es el proyecto que me lleva al arraigo a mi tierra. Desarrollamos junto con Eneida un proyecto en Nariño, Antioquia, sobre significados y prácticas de salud mental en la infancia rural de este municipio. Allí queríamos trabajar precisamente qué significa la salud mental en la ruralidad, especialmente en los niños, cómo se vive, cómo se practica, cómo se cuida, por medio de una metodología, una etnografía. Trabajamos no solo con los niños y las niñas, sino también con padres de familia, madres y los docentes, y empezamos a indagar precisamente pues cómo ellos identificaban qué era la salud mental, cómo la cuidaban, y allí salieron un montón de elementos interesantes, entre ellos el principal, el tema de la escuela, que la escuela es el lugar más importante de la vereda, es el entorno protector por excelencia para el cuidado de la salud y de la salud mental. Otro elemento muy importante fue la alimentación, como lo mencionaban ahora, alrededor de la alimentación, todo lo que se teje, cómo la salud mental y la alimentación se convierte en un momento de encuentro comunitario. Y entonces, para hacer énfasis en ese principal resultado que es la escuela, pues la escuela para los niños es el único lugar de encuentro en los entornos rurales, el único lugar de encuentro no solo para la educación, sino también para los temas recreativos, culturales, deportivos, es el único lugar donde hay cancha. Ellos decían, no en vano está en la mitad de la vereda porque queda en el centro, en el corazón. Lo relacionaban de esa manera. Pero para los adultos también se convierte en el lugar de encuentro. Allí también se resuelve lo político, lo religioso, es el lugar para los convites, es el lugar donde también se teje o se construye el tejido social del territorio. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos también como un proceso de acompañamiento y de alguna otra forma formación a esos docentes y a esos padres y madres de familia de cómo fortalecer la salud mental y cómo ser cuidadores de la salud mental de los niños y de las niñas, y cómo fortalecer también la escuela como uno de esos entornos. Cómo fortalecer la escuela como entorno protector para el cuidado de la salud mental de estos escenarios rurales. Pues por aquí. No, pues principalmente sí que en los escenarios rurales también se identifica como un gran tejido social, porque aunque vivan muy lejos, los niños los unos de los otros
saben que cuentan con ellos. Hicimos un ejercicio de ir de casa en casa y aunque pues identificamos también que los niños tenían que caminar 40, 50 minutos para llegar a su escuela, pero sabían que contaban con su vecino, así viviera a 40 o 50 minutos. Entonces también cómo funciona el tejido social de maneras diferentes en la ruralidad, pero que aún así es lo que realmente hace la comunidad desde la ruralidad, lo que teje la comunidad. El proyecto se desarrolló con Eneida en 2 escuelas de Nariño, Antioquia, y actualmente pues esperamos que poderlos replicar. Los resultados pues están también como a disposición para seguirlo replicando en otras escuelas del municipio y con mucha intención sobre todo de fortalecer la escuela como ese entorno protector para el cuidado de la vida, de la salud y de la salud mental. Bueno, entonces ahora pasamos al momento de preguntas, comentarios de los demás asistentes, de los que también nos acompañan desde la virtualidad. Bueno, los que están en la virtualidad pueden escribir las preguntas o comentarios por el chat, que hay una persona que está pendiente para poderlos leer. ¿Qué les ha... bueno. Buenas. De todos estos elementos que acaban de plantear aquí sobre la concepción del territorio, de un territorio que fundamentalmente debe ser simbolizado, ¿sí? Porque cuando uno habla de territorio no habla de un fragmento de tierra, no es un elemento geográfico. O sea, cuando uno habla de ruralidad, a veces nosotros tenemos población rural en el centro de la ciudad de Medellín y produciendo de forma campesina incluso al interior de apartamentos. O sea, entonces ahí hay unos elementos que es interesante mirarlos. Cuando uno habla de territorio, tiene que hablar de elementos simbolizados. O sea, el territorio es un elemento que se construye, no es un elemento que existe per se. O sea, uno no puede decir, yo voy a un territorio. No, yo voy a pasear a un pedazo de tierra, a una finca, ¿no? Pero el territorio es algo más. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, del territorio del suroeste antioqueño, lo primero que le tiene que venir a uno es una serie de geosímbolos que nos dicen a nosotros, estoy en este espacio y este espacio tiene cosas muy valiosas. ¿Sí? Cuando uno mira los petroglifos del Cartama, tiene que decir, bueno, ¿qué son estos petroglifos y qué significan en la historia de toda una población? Sí, entonces yo empiezo por ahí porque cuando empezamos a mirar lo de territorialidad y en un determinado momento con la primera exposición que se hizo, se habla de modos de vida, uno dice, bueno, los modos de vida no están en relación más bien con unas concepciones de Estado que nos dicen cómo se manejan determinados elementos acá, porque no estamos hablando de lo cultural que serían las formas, ni de los estilos de vida que son lo personal. Estamos hablando de algo de Estado. Entonces la ruralidad nos la da a nosotros la marginalidad. El no tener la posibilidad de acceder, como lo decían claramente, a unos elementos que están en los ejes de poder. Es decir, el no poder tener las posibilidades de escuela, de educación, con una serie de cosas, de agua, que no tenga la calidad, pues que digamos no se maneje dentro del asunto de lo potable, sino que tengamos que manejar la concepción de agua segura, que al menos sea inocua, ¿sí? Que no me cause ningún daño, pero definitivamente que en todas las condiciones que tiene, no es algo que me va a favorecer lo que nosotros tendríamos que empezar a reclamar y es esa seguridad hídrica. La seguridad hídrica termina siendo más importante que la seguridad alimentaria. O sea, sin seguridad hídrica tenemos una cantidad de vacíos que uno diría cómo se manejan. Y eso se puede manejar desde las comunidades. Eso sí, o sea, el asunto ya de elementos como los que planteaban bajo la concepción de soberanía alimentaria,
que uno tendría que irse más bien a la concepción de la autonomía alimentaria, porque tiene que ser un asunto de los pueblos, no de los estados. Sí, es un asunto de naciones que empieza a haber una discusión que se tendría que dar. Y yo estuve como atento a algunas cositas y yo decía, qué tan interesante que estos elementos emerjan y emerjan como algo que, claro, yo empiezo a tenerlo, pero en la generación de discusiones tenemos que enriquecerla con conceptos que, por ejemplo, cuando yo digo hermenéutica, yo tengo que decir es un develar, no es un asunto ya de tener una claridad específica, sino que es el poder develar, el poder quitar aquellas cositas que se esconden detrás de un discurso. Y nosotros en el discurso frecuentemente escondemos muchas cosas, sea de la posición política, de la posición ideológica, de la posición religiosa donde nos paremos. Siempre en el discurso escondemos o camuflamos algunas cosas. Por eso, cuando ustedes quieran ver qué se esconde bajo algo, empiecen a oír música cubana para que ustedes vean todos los elementos religiosos que se plantean en una canción. Yo plantearía ahí, dejaría ahí a ver cómo generamos un poquito más de discusión. Mi nombre es Lorena Ceballos. Me voy a presentar como una funcionaria pública desesperanzada que viene a este espacio solamente a ver a las amigas. La verdad, no vine por el tema, pero sabía que estaba María Isabel, sabía que estaba Neida, sabía que estaba Marta y que me encontré con Andrea, pero que más allá de eso, me voy muy movilizada gracias a las experiencias también que escuché. ¿Por qué lo de funcionaria pública? Porque yo soy egresada de la Facultad de Salud Mental y siento que lo público o algunas veces por fuera de lo académico llega uno a unos espacios con unas esperanzas de creación, pero que se desespera, se llena de desesperanza porque hay muchos asuntos de lo administrativo que te chupan, que te absorben. Pero entonces, antes de todo esto, también decía yo como que necesito eso, pero no sabía que lo iba a encontrar acá y muchísimas gracias por eso. Y ahí quiero también decir lo valioso de los espacios de congregarse, de más allá de lo que significa un congreso, de que voy a exponer algo porque me suma a mi currículo, voy a lo importante de rescatar lo que significa el congregarse. Y para mí en este momento es llenarse de esperanza. Y llenarse de esperanza es poder tener un espacio para también poder creer en algo que es posible gracias a las experiencias que he escuchado, porque lo primero que a mí me surgía era que hace que uno se sostenga más de 10 o 12 años para poder después decir, por fin hay un currículum. O decir, sigo acá en la lucha y acompañando a las comunidades. Después de ¿cuántos años? Fue que bueno, ¿qué es lo que hace mantenerse? Entonces yo me llevo y yo digo, bueno, llevo 4 años en la función pública, ¿cómo me puedo reconectar, llenarme de esperanza? Y para mí, de nuevo, ¿qué es esperanza? Creer, porque es lo que necesito en este momento para poder crear. Y poder decir que tengo que llenarme algo en energía para generar algún cambio en donde estoy, porque, digamos, llegué allá con la esperanza y creo que acá la vuelvo a retomar para generar un cambio allá adentro. Y para mí, este espacio de congreso lo agradezco por eso, porque me vuelvo a llenar de esperanza y porque lo académico vuelvo a nutrirme desde ahí para poder generar esas transformaciones en otros espacios. Entonces, bueno, ya luego las reflexiones de la ruralidad lo llevaré de mi espacio, las retomo, pero más allá de eso quería expresarles lo que sentía como en mi humanidad aquí, sentada.
Yo me sentí identificada. Me ha pasado en otros espacios. Hablo yo. Yo pensé que era ella, la otra Liliana. Bueno, no, pues yo me siento, yo vine acá porque, por mi trabajo. Yo dije, es que yo debería también estar en esa juntanza. Yo estoy en otra. Pero yo dije, bueno, también esa quiero estar. Porque mi trabajo es con comunidades en la parte de salud, en vigilancia epidemiológica comunitaria con comunidades escolares y comunidad en general. Me gusta mi trabajo, me gusta mucho. Todos los días aprendo y todos los días hay frustraciones, desafíos o desesperanzas, retos y de todo. Pero bueno, yo no sé por qué estoy hablando. Tú me motivaste. Pero lo que quiero decir es que nosotros, lo que nos convoca es la educación en el campo de la salud. Y las experiencias que ustedes han planteado, maravillosas. Me gusta mucho lo de la propuesta, ya no es una propuesta, ya es un proyecto. Qué rico poder participar en él y que las comunidades con las que trabajamos también puedan estar en eso. Pero cuando te escuchaba, yo decía, es que así como uno es educando educador, porque uno está en los dos roles constantemente, lo importante es repensarlo, o sea, hacerlo consciente. Eso pasa con los funcionarios públicos. También hay que hacer ese ejercicio de la educación en el campo de la salud, porque los funcionarios públicos, como muchos, como todos nosotros, profesionales o desde lo que hagamos, nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera. Y yo siento que los funcionarios públicos también tienen que aprender a hacerlo de otra manera, o sea, como a reestructurar lo que hacen y empezarlo a hacer. Cuando la experiencia desde el proyecto en el que yo estoy, que es el sistema de vigilancia epidemiológica de la Central Hidroeléctrica de Ituango, yo siento que ese fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales es un reto constante, es muy complicado, es muy complejo, porque hay una cantidad de instituciones y de actores en el territorio trabajando o realizando procesos pedagógicos, pero no hay una articulación. Y uno esperaría desde los funcionarios públicos, secretarios locales de salud, secretarios de educación, que hubiese como venga, conjuntamente trabajemos, ¿cierto? O por ejemplo en Valdivia hay más de 10 instituciones presentes desarrollando procesos educativos en las comunidades. Hay saturación. Y entonces uno va al secretario local de salud, mire, estamos haciendo esto, encontramos esto, las dificultades que se presenten y pare de contar. Es decir, hay otros compañeros, otros componentes del proyecto de nosotros que trabajan con los gerentes de hospital, en fin, pero que uno viese, como que uno lograra que se articularan todas esas acciones que se están desarrollando, no se ven. Entonces yo decía, bueno, ya van a haber gestores del mismo territorio formados que probablemente van a estar más visibilizados y les crean. Pero es que, por ejemplo, ni siquiera con las comisiones de salud que están formadas dentro de las juntas de acción comunal, que uno viene formando desde hace rato, trabajando con ellas desde hace rato, que uno trata de hacer una articulación con las secretarías locales de salud para los COECON y todo eso es complicado. Entonces me parece que hay mucho que aprender constantemente. Todos tenemos que repensar la forma como estamos haciendo las cosas y pues no, yo siento que me siento muy a gusto en este espacio y me gustaría pertenecer a esta juntanza y además de la otra en la que estoy. Y yo siento que hay mucho por aprender. Solo voy a dejar hasta ahí porque me emociona. Me disculpo porque es que me debo retirar ahorita a las 6:30 y pues yo les escuchaba a todos y todas y me quedaba pensando como en varias cosas. La primera es que yo hace algunos años renuncié a las grandes transformaciones y renuncié a salvar el mundo porque me di cuenta que esta humanidad así de pequeñita que soy yo no alcanza a salvar el mundo, pero sí puede hacer pequeñas contribuciones que ayudan a salvar pequeños pedacitos del mundo y que después se van tejiendo entre otros y a lo mejor generan impactos un poco más grandes. Entonces, como que cuando me entra la frustración y la angustia por eso que no pude cambiar porque me creí que podía salvar el mundo y me acuerdo que yo no salvo el mundo, me acuerdo que lo que estoy haciendo son pequeñas contribuciones y que esas
y que, y que esas hacen cosas y que esas logran cosas y que a lo mejor no son en este momento. A lo mejor cuando yo regreso a una comunidad que me ha pasado, no solamente en el tema de gestión comunitaria del agua, no solo en agroecología, sino en temas de planes de vida, por ejemplo, me doy cuenta que no era para ese momento lo que estábamos tejiendo, lo que se estaba sembrando, era para otro momento. Entonces creo que ahí logro encontrar niveles de esperanza. Además, porque yo me levanto todos los días en función de la vida, pero también en función no solamente de mi vida, sino de la vida de los otros y las otras, sobre todo las otras. Y lo otro que me queda como pregunta es cómo podemos tejer nosotras y nosotros desde este lugar y desde estas experiencias, ¿cierto? Como, bueno, yo no me puedo quedar, pero seguramente la profe María Isabel, el profe Jader me van a poder contar ahorita qué propuestas ponemos para seguir tejiendo esta juntanza, para que esas propuestas que tienen que ver con la salud mental, emocional, con la salud ambiental, con pues, las formas en que vemos el territorio, ¿cierto? O en que se ve y se menciona el territorio, esas apuestas que tienen que ver cómo vinculo la tecnología, la innovación, la medicina, los conocimientos ancestrales, ¿cierto? Esas apuestas se van tejiendo para seguir haciendo eso, pequeñas contribuciones. Yo no, vuelvo y repito, yo sí renuncié hace mucho tiempo a salvar el mundo, pero sigo salvando, o no ni siquiera salvando porque eso suena muy, contribuyendo a plantear algunas pequeñas semillitas que tendrán sus resultados o no. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y me disculpo por tener que irme tan pronto. Bueno, yo creo que una cosa importante, mi nombre es Kelly Joana Tello y soy del departamento del Cauca. También vivimos una situación de violencia, ruralidad dispersa, desigualdades, inequidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una cosa importante. Ahorita yo le decía a Julián porque hemos trabajado juntos, entonces yo siempre también quiero cambiar el mundo, ¿no? Mi pequeño Watson, vamos a cambiar el mundo. Siempre le digo a las personas que están trabajando conmigo, sí, con muchas frustraciones porque no se logra, pero creo que aquí hay una cosa importante y a mí me parece muy interesante que pueda haber una réplica no solamente en Antioquia, sino que se pueda llevar a otros territorios este proceso de formación que es muy importante para que se vuelva también un poco a renovar la esperanza en las comunidades que son abandonadas, en las que nosotros también soy funcionaria pública y me aculpa porque como Estado no respondemos realmente a las necesidades que hay en la comunidad. No facilitamos las cosas, hay muchas barreras, pero creo que sí se puede construir. Y una forma es, creo que sería la réplica, no solamente de los procesos de formación, sino de cosas que ya se han probado que funcionan. Y por otro lado, digamos que creo que una manera de resolver a lo que no hemos llegado o a plantear victorias pequeñas y tempranas, es que la academia y el Estado debe hacer un proceso de planeación conjunto, ¿sí? Porque normalmente llegamos posterior, o sea, cuando las cosas ya están definidas, ya están hechas, y creo que sería muy importante que nosotros pudiésemos plantear unos procesos de planeación conjunta, o sea, universidad, administraciones locales, departamentales, como quieran, y la comunidad, para ir resolviendo ciertas temáticas. Entonces, creo que eso también sería muy importante dentro de ese proceso de formación, en no solamente desarrollar esas capacidades de fortalecer lo que hay, sino que ese proceso de planeación y de inversión de recursos que va a transformar realmente se pueda hacer en conjunto. Bueno, buenas tardes. También me presento Julián Carvajal, del departamento del Cauca. He trabajado aquí con mi ex jefe, con él precisamente con Secretaría de Salud Departamental. Y hemos tratado de hacer cosas y definitivamente en el camino se nos han presentado diferentes inconvenientes que
A veces dan ganas de tirar la toalla, pero pues realmente creo que estamos muy jóvenes para hacerlo y creo que todavía se pueden hacer muchas cosas. Tengo como unas preguntas así muy rápida para el profesor acá de pedagogía Madre Tierra y pedagogía ruralidad y para la paz. Y es, ¿a ustedes qué les ha funcionado o cuáles han sido esos facilitadores o cómo han hecho para poder atraer a la gente a que se forme en este tipo de pedagogías? Lo digo porque en nuestro departamento, pues hace algún tiempo intentamos hacer un proyecto, un tema de salud y tenía un componente de seguridad alimentaria. Tenía unos pequeños cursos de seguridad alimentaria, de preparado de abonos, de siembra, de semillas locales. Y cuando eso se empezó a desarrollar, se empezaron a presentar diferentes dificultades y una de ellas era que la gente casi no le interesaba. Y no le interesaba por diferentes situaciones. Yo creo que una de las principales es el tema o el contexto económico. Si la gente no prefiere sembrar, sino prefiere ir a cultivar y a tener otros cultivos. Y pues para nadie es un secreto que el departamento del Cauca en este momento vive un tema de violencia muy significativa y de cultivos ilícitos y la gente prefiere ir a eso, no prefiere sembrar, sino prefiere ir a raspar coca, ¿sí? O hacer otro tipo de, sin decir que toda la gente, pero hacer otro tipo de actividades que le represente algo monetariamente, ¿sí? Y adicional a eso hay un tema de una mexicalización de la cultura, por decirlo así, ¿sí? Donde la gente cada 8 días quiere estar, pues, también sin decir que tomando Buchanan's, con unas gorras JGL, con carros, con motos, con celulares de última tecnología, con diferentes cosas, que empieza a dejar de lado todo este tema de quizá de transformar el territorio, de pensar en educar, en educarse, en formarse, ¿sí? Entonces, no sé qué tan, eh, digámoslo, como positivo mira el futuro, porque realmente creo que hay muchas cosas ahí en terreno que realmente preocupan y preocupan bastante. Entonces, ¿cuáles han sido eso que a ustedes les ha funcionado para poder atraer a la gente y que la gente realmente quiera formarse en este tipo de pedagogías? Y bueno, no solamente creo que en eso, sino en cualquier otro tipo de carrera, ya sea técnica, tecnológica o profesional. Bueno, gracias, profe. Bueno, partir de pronto como de esa última pregunta, desde la experiencia nuestra, una de las cosas es que cuando nosotros hemos pensado o pensamos la construcción del programa, pensamos también que cualquier proyecto que lo teníamos que hacer desde un diálogo directo universidad-comunidades. Es lo primero, establecer diálogos, porque la universidad no tiene estos saberes o tiene una partecita, pero no tiene. Entonces es muy importante establecer esos diálogos. Entonces en proyectos de extensión, proyectos de investigación, nosotros siempre incorporamos un componente formativo y es el de los diplomados. Entonces cuando íbamos a ir a una región, por ejemplo, decir, bueno, no sabemos nada, pongo un ejemplo concretico de último en el Nordeste. ¿Cómo vamos a abrir allá y no conocemos? Y no conocemos la problemática minera, por ejemplo, y todo lo que afecta, ¿no? Eso no hay casi nada. Entonces, a través de los diplomas, lo que hacíamos era que cuando íbamos a hacer un diploma, o vamos a hacerlo, porque todavía lo seguimos haciendo, siempre buscamos vincular ahí líderes, lideresas de diferentes condiciones, formaciones, tratando de que fuera hombres, mujeres, diversidad, o sea, que haya jóvenes, que haya personas de mayoría, vincular organizaciones, que estén alcaldías, que estén instituciones, que esté academia, o sea, lo más representativo del territorio. Porque ahí, a propósito de algo de lo que decía ahorita acá, es que en el programa no hay una sola visión,
o incluso ya está determinado que así entendemos el territorio o así entendemos lo otro. O sea, hay una complejidad precisamente porque también en parte lo que hemos ido construyendo como aprendizaje es que si no se construye confianzas, tampoco se construyen procesos. Entonces, incluso lo vivimos desde la misma universidad. El programa surgió en la Facultad de Educación, pero al interior de la facultad, difícil. Incluso cuando empezamos a hablar decíamos, pero si esto está más como para sociales, ciencias sociales, ¿por qué no se van mejor para allá? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con educación? Tenemos son licenciaturas. Y empezamos a buscar las mismas comunidades, incluso trabajando en Chocó nos dijeron, ¿y por qué no está salud pública aquí? Si es que mire todo lo que nosotros tenemos y procesos educativos, y por ahí llegamos a salud pública. Y empezamos a establecer, y aquí hay, qué cosa tan interesante. Y desde ahí, después empezamos a vincular con ciencias agrarias, con ciencias sociales, con los del INER, con las mismas organizaciones. En todos los procesos siempre estamos, ¿qué organizaciones hay en el territorio? Entonces, construir confianzas, pero es difícil cuando lo que habitualmente ha operado es que cada uno de nosotros nos movemos en un área de saber y a veces creemos que ahí está todo. O lo máximo es decir, venga, pero alrededor mío, juntémonos, pero desde donde yo pienso. Y esa lógica ya, pues hace mucho rato he demostrado que no sirve, ¿sí? Entonces, creo que a propósito de que por qué llevamos 12 años trabajando, dicen, y sin dinero, sin recursos, sin profesores de vinculación, porque la mayoría eran más voluntarios, ¿sí? Pero ya se han ido integrando, un poco como tratando también de partir de reconocer esos saberes y esas diversidades, que no está solamente en lo que ninguno de nosotros tiene, ninguna facultad tiene, ninguna organización. Entonces, la necesidad de co-construir, hablamos de co-construcción, de conocimiento, de saberes, pero también de compartir experiencias. Y en esa medida, este espacio para nosotros resulta también muy clave y sería una invitación a todas y todos. Bueno, es que cada uno y cada una también tiene unas experiencias muy importantes, valiosas, que no tenemos acá. ¿Sí? O que podemos tener acá, pero no hemos reconocido de verdad también otras características. Entonces, aquí más que decirle, venga, que aquí ya tenemos pues no es algo para decir, vea, este es el modelito, vayan, llévenlo, porque incluso, mire, trabajar este pregrado es muy diferente trabajarlo en una subregión como Oriente, de trabajarlo en una región, por ejemplo, como el Nordeste. Ahorita para trabajarlo en el Chocó, pues sobraba pensando que hemos trabajado en el Chocó, o sea, es otro totalmente completo. Ahí tenemos otro reto, por ejemplo, en el trabajo con los profesores. ¿Por qué? Porque aquí no puede ser profesor cualquiera. O sea, no porque tenga doctorado por doctorado, sí, y los tenemos. Pero es que aquí se necesita un alto componente también de sensibilidad, incluso social, comunitaria, y empezar a imponerse también en ese lugar de aprender, como que aprendamos que también las comunidades tienen saberes y que también tenemos que establecer un diálogo ahí, y no solamente de nombre, sino efectivamente hacerlo. Entonces, pues la invitación es cómo pudiéramos, digamos, trabajar con las administraciones, funcionarios, y que pudieran decir, aquí puede haber algo importante. Este pregrado, independiente que tengamos ya el pregrado, lo pudiéramos empezar a implementar a partir de diplomados. Por ejemplo, pensar para Cauca o pensar para otro lado. Estuvimos en el Putumayo, trabajando con comunidades allá, ¿sí? Estos diplomas, y desde allá recogemos. Entonces, por esa vía empezamos a abrir. Qué bien. Bueno. Bueno, antes de darle la palabra al profesor, y no sé si, porque ya veo como movimiento, con la invitación también que les hace el profe Jader para que sigamos construyendo, sigamos conformando esta juntanza, o sea, que no se termine hoy.
Entonces, les voy a dar mi correo electrónico para que a ese correo, por favor, me escriban manifestando su intención de seguir participando en la juntanza y ya me regalan pues como su nombre completo, número de celular, hago un grupo en WhatsApp y ya ahí cuadramos horarios, pues como para los encuentros que pueden ser híbridos, virtuales, presenciales o solo virtuales, ¿cierto? Ahí vamos mirando. Entonces mi correo es mariai.ramírez@uda, mariai.ramírez@uda.edu.co. De Isabel, María I con I latina, mariai.ramírez@udea.edu.co, que incluso ya el tercer momento lo hemos venido ya desarrollando simultáneamente porque han aparecido incluso muchas perspectivas para seguir trabajando. Es decir, o sea, ya nos han dicho pues como el tema de la problematización del territorio, eso qué es, qué implica, cómo se relaciona con la identidad, el rol como educadores desde los diferentes lugares en los que nos movemos, la sistematización de esas experiencias en la ruralidad que es tan necesario. Bueno, ya miren que va saliendo un montón de temas o problemáticas para seguir trabajando. Entonces, temas y experiencias y formas de seguir tejiendo es lo que hay, ¿cierto? Entonces, bueno, ya le doy la palabra entonces al profe. Gracias. Pues para dar respuesta a la pregunta del compañero, que he notado yo que a la licenciatura le haya funcionado. Uno, pues que parte de una problemática sentida de las comunidades que ellas quieren resolver y por eso las personas de la comunidad sienten la necesidad de ese programa. Vienen con la necesidad de formar líderes y lideresas docentes también, porque en sus comunidades no tenían personas de su propia cultura que estuvieran en las escuelas, que enseñaran la lengua, entonces se iba fragmentando ese espacio que tenían antiguamente con su familia. Entonces lo que quiere la licenciatura es llenar esas necesidades y por eso también las personas siguen entrando porque pues busca satisfacer ese problema. Otra cosa que he notado que le ha servido a la licenciatura para que los estudiantes permanezcan y se interesen es eliminar las barreras que siempre han tenido para poder acceder y es, por ejemplo, el que la universidad vaya al territorio. En comunidades indígenas también se da la dificultad de la lengua, ¿sí? Entonces, como también la misma licenciatura ha ido vinculando profesores indígenas que van pues, rompiendo con esa barrera, ¿sí? Y lo que decía el profesor, reconocer que el conocimiento está en la comunidad. Ellos pueden ver el conocimiento muy lejano, pero cuando ven que la universidad les está dando valor a lo que ellos conocen y saben, ellos también se van involucrando. Era eso, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, también un poco la pregunta creo que ayuda como a aterrizar cositas, ¿no? Esa es la ventaja de las buenas preguntas. Yo tengo la opinión, no desde la universidad, sino desde mi organización, y es que una de las virtudes de este programa, y es que como ya venía de tiempo atrás, toda esa gesta, toda esa preparación, era un paso adelante en la lucha que también las organizaciones campesinas traíamos por el reconocimiento del campesinado. Y yo creo que para nosotros esa era como la fundamental. Hoy se dice que se reconoce, pues todavía faltan dos cosas más, que es todo el debate ¿cómo se llama? Para la reglamentación y la implementación. Obviamente que ahí falta mucha cosa, pero digamos se ha avanzado algo que muchos creíamos que no íbamos a vivir para verlo, ¿cierto? Pues realmente. Entonces, en ese sentido, nos parece que este ejercicio pues es una muy importante escenario para seguir hablando de los derechos del campesinado y ojalá para implementarlos, ¿no? No que queden como en el papel. Y otro elemento que me parece muy importante reconocer acá de cara pues como a la convocatoria de la juntanza
y es, bueno, uno partir de un hecho muy clave que ha pasado en la ruralidad, que es el docente en una vereda. ¿Quién es ese docente? Y quienes hemos pasado por por ese escenario de ser docente rural, entonces nos ha tocado ser consejeras, parteras y sin saber, ¿no? Entonces, consejera espiritual, de todo, ¿cierto? Aprender a remendar, sí, de todo. Entonces, justamente el tema de la salud es un elemento supremamente importante. Y en el marco del conflicto armado, en la mayoría de regiones, también los docentes fueron víctimas, pero a los docentes acudía la comunidad, profe, y entonces ahí qué hace uno y el docente, pues yo también qué voy a saber, ¿no? Entonces yo estuve en un ejercicio donde acompañé docentes desde un programa donde dábamos herramientas a los docentes rurales, justamente herramientas psicosociales, para mirar en medio del berenjenal qué hacer, cómo hacer, a quién llamar, como ese tipo de cosas, pues siendo yo también docente rural, pero estaba como en otra, digamos, posición ahí en un proyecto que me permitía realizar eso. Entonces, creo que ese es un elemento importante que también tendríamos que recoger para mirar qué hace esa cosa de la salud en un programa como estos. Claro, pero es que tiene un sentido supremamente poderoso desde ahí, ¿cierto? Y entonces en el componente psicosocial creo que hay que hacer una fuerza grande y lo digo ahora porque se me pasó antes y hay dentro de todo ese campo de afectación que no se ha superado y que el miedo quedó instalado, y hablo por la región que yo acompaño, que es el oriente antioqueño, el miedo quedó instalado y quedó tan instalado que no hay necesidad de que ya le digan a la gente, no es que tal cosa, no, es que ya con solo la presencia o el rumor ya se paralizan. Y me parece eso como muy fuerte y una cosa muy fuerte y es que viene pasando mucho y que lo hemos denunciado es el tema de los suicidios de jóvenes. Y los suicidios que hemos contabilizado con la Defensoría del Pueblo no son de ancianos, son meramente jóvenes. Y a mí, como también en el amago y aprendiz de terapeuta, de sanadora, los que acuden a mi persona son jóvenes, ¿sí? Llorando, profe, es que me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Pues es que yo ni sé, pero vivo con ansiedad, con angustia, como que esto no tiene sentido. Y ojo, ahí yo creo que hay un elemento importante que tener en cuenta. Entonces, muchas gracias. A ustedes mil gracias. Bueno, una última pregunta, porque ya tenemos que cerrar este espacio. No. Tranquila. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es María Angélica Alvarado. Tengo dos preguntas, dos inquietudes frente al trabajo que hiciste en Nariño. Sí. Primero es cómo coinciden los niños y las niñas la salud mental, o sea, el imaginario, su voz, y cómo construyen ellos propuestas para sus comunidades en salud mental. Bueno, la definición de salud mental por los niños, del proyecto salió una definición que en este momento no la tengo clara, pero te la puedo compartir porque salió pues específicamente de las palabras de los niños, pero su relación con la salud mental era el cuidado, la comida y la escuela. Eran pues como las tres categorías grandes que salieron como de todo eso que ellos nos mencionaban de lo que era salud mental, y a partir de toda esa información se construyó un significado propio de salud mental que te lo puedo compartir. Y las propuestas de cuidado de la salud mental
giraban alrededor de la escuela. Entonces, de cómo potenciar la escuela, de cómo en la escuela tener más momentos de encuentro diferentes solo a lo educativo, de cómo tener una cancha digna para poder hacer sus actividades deportivas y recreativas, porque pues literal es un barranco que ellos mismos por medio del convite organizaron y le pusieron los palos de guadua para jugar. Entonces, todo gira alrededor de la escuela realmente, de cómo fortalecer la escuela para el cuidado de la salud mental, y incluso también pues era también lo que mencionaban los papás y los docentes, de si es el lugar de encuentro, pues cómo hacerlo digno para que esos momentos de encuentro fortalezcan la salud mental, que finalmente pues es cómo se construye el tejido social en el territorio. Un segundo. Sí, es que como yo acompañé ese proyecto, de hecho salió una fórmula que se llama Acerrín, Acerrán, vamos a jugar la fórmula mágica de la salud mental. El juego, la comida, más el cuidado y la escuela, igual salud mental, pero eso tiene una explicación a partir de las palabras de los niños y las niñas, es súper bonito. Bueno, yo creo que, tranquila, yo creo que esta juntanza logró el objetivo y era que quedaran más preguntas que respuestas, porque eso nos va a permitir seguir trabajando. Pues eso era como la intención, movilizar esas inquietudes, esas reflexiones, cosas que queden todavía por abordar, no tengamos la respuesta aquí, porque eso nos va a permitir avanzar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por participar, por estar acá, y recuerden escribirme, porfa, para poder agregarlos. ¿Listo? Bueno, feliz noche y que estén muy bien. Muchas gracias.